Bienvenidos a nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. El día de hoy vamos a profundizar sobre el conocimiento de nuestra consagración y va a ser precisamente a través de la esclavitud mariana. ¿Cuántos santos la vivieron, la promulgaron? Vamos a ver nuestra lección. Bienvenidos a nuestra consagración a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. En el día de hoy vamos a tener la lección sobre la esclavitud mariana. Estudiaremos un poco sobre cómo los santos se han ido consagrando a Nuestra Señora, encontrando en ella el medio más perfecto para acercarse a Jesús. Esta charla he tomado más que todo del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María, donde él explica cómo vivir verdaderamente la santa esclavitud. En el numeral 69 del tratado, San Luis María hace una diferencia entre lo que es ser un siervo y ser un esclavo, entre cómo un siervo no se entrega totalmente a su señor, en cambio como sí lo hace un esclavo. Hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro y de depender de su autoridad: el simple servicio y la esclavitud, de donde proceden los apelativos de criado y de esclavo. Por el servicio común entre los cristianos, uno se compromete a servir a uno sobre un cierto tiempo y por determinado salario o retribución. Por la esclavitud, en cambio, uno depende de otro enteramente y por toda la vida, y se debe servir a su amo sin pretender un salario o una recompensa alguna, hasta el día en que sea la hora de la muerte. Dentro de la esclavitud hay una diferencia entre la esclavitud natural, que es la esclavitud que todos tenemos respecto de Dios por ser sus criaturas, la esclavitud forzada, que es la esclavitud que tienen todos los demonios y condenados respecto del diablo, y la esclavitud voluntaria, que es la que nosotros queremos abrazar por medio de esta consagración, que es la esclavitud de amor a María. Un criado no da todo a su señor, en cambio un esclavo de amor sí. El criado exige retribución, el esclavo de amor trabaja desinteresadamente. Un criado puede marcharse cuando quiera o una vez que se haya terminado su contrato. Un esclavo no se va del lado de su señor. Al criado no puede matarlo su patrono o su señor, en cambio al esclavo sí, porque le ha cedido el derecho de su vida y de su muerte. El criado trabaja solo por un tiempo y buscando una recompensa. En cambio, el esclavo se entrega para siempre y sin ningún interés personal. Reflexionando sobre este apelativo de ser esclavos de María, debemos contemplar sobre todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios y sin ninguna necesidad, se entregó totalmente a nosotros, haciendo la voluntad de Dios. Como nosotros somos seres humanos, necesitamos un modelo perfecto de sumisión a la voluntad de Dios. El Verbo eterno se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, para redimirnos, y no solamente para derramar su sangre, sino para enseñarnos cómo debíamos vivir. Él es nuestro modelo de esclavitud, y si no lo contempláramos a Él como el primer esclavo de amor, esta esclavitud que nosotros estamos haciendo no tendría ningún sentido. En el libro Vida Mariana del padre Nazairo Pérez, que es un libro que desglosa muy bien la consagración que enseña San Luis María, el padre dice estas palabras: apenas hay nombre que más compasión inspire que el de esclavo, porque no hay cosa que más estime el hombre que la libertad. La libertad en el pensamiento, la libertad en el obrar, en el hablar, es lo que vemos en nuestro mundo de hoy, cómo cada ser humano quiere ser independiente de otro, y cómo hemos llegado incluso a querer ser independientes de Dios, a ser demasiado autosuficientes y no ser conscientes de que dependemos enteramente de Dios. Por eso a nosotros muchas veces, por llamarnos esclavos
en esta sociedad de hoy, pueden llegarnos muchas críticas, incluso nosotros mismos podemos ser tentados, decir que es una exageración, que Dios nos ha hecho libres, y es cierto, Dios nos hizo libres, pero nosotros que reconocemos que somos criaturas pequeñas, insignificantes y que dependemos en todo de Él, queremos voluntariamente someternos a su voluntad por medio de la Santísima Virgen María. Nuestro mundo de hoy quiere hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Cada uno quiere ser libre en lo que opina y cada uno quiere ser libre en lo que hace. Y ahí el mérito de esta santa esclavitud, en que nosotros sabemos que por nosotros mismos no podemos hacer las cosas bien y no podemos llegar al cielo, que todo es gracia de Dios y por eso libremente rendimos nuestra voluntad a Él. Fray Luis de León, en un poema que hace a la Santísima Virgen María, le dice: «Nací para ser tuyo, viviré si esta gloria conservare, la libertad rehuyo». Grande y sublime es la esclavitud voluntaria, que es la que nosotros queremos hacer. Cuando el alma generosa sacrifica su libertad en aras de grandes ideales y de nobilísimos amores. No nos podemos entonces desanimar si nos llegan a juzgar, o si llegamos nosotros mismos a estar tentados respecto de este título de ser esclavos. Antes bien, debemos ser conscientes de que no hemos perdido nada, porque todo lo hemos depositado en las manos de la Santísima Virgen María. Por amores terrenos hemos ganado un amor celestial. Por los bienes de la tierra hemos ganado los bienes del cielo. Por alegrías corrientes nos estamos preparando para ganar la alegría eterna. Y ese es el sentido de privarnos de cosas en esta vida para esperar las cosas de la vida eterna. San Pablo dice en su carta a los Efesios que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se rebajó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y en el Salmo 39 dice: «Aquí vengo, en el principio del libro está escrito de mí, que haga tu voluntad. Así lo quise, Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón». Palabras que se le atribuyen a nuestro Señor cuando vino y se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María. Jesús mismo pide a sus discípulos que lo imiten, y no que lo imiten en hacer milagros, que lo imiten en sanar a los enfermos, ni siquiera en la predicación. Él les dice: «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y en la última cena les da pruebas de esta humildad. Él les dijo a sus apóstoles: «Yo no he venido a ser servido, sino a servir». Y le lava los pies a cada uno de ellos. Y al final les dice, eso aparece en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan: «Si yo, que soy el Maestro y el Señor, he hecho esto con vosotros, también vosotros debéis hacer lo mismo. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos». Así es como Dios, sin tener necesidad de hacerlo, se rebajó y vino a servirnos a nosotros en la tierra, para enseñarnos que nosotros debemos aprender a servir los unos a los otros. Todas las actitudes que vemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son actitudes de humildad, de servicio, de entrega. Y esa es precisamente la actitud que nosotros, como esclavos de amor, tenemos que adoptar en medio de nuestra sociedad. Es decir, que un esclavo de amor a la Santísima Virgen María debe distinguirse sobre todo por la mansedumbre, por la humildad, por saber ceder el pensamiento y aceptar lo que otros también proponen. Debe saberse distinguir por ser paciente, por ser caritativo y entregarse sin esperar ninguna recompensa, sabiendo que su única recompensa la tiene depositada en las manos de la Santísima Virgen María. En Filipenses 2 también dice San Pablo que Jesús se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Y la única razón por la que Jesús hizo esto fue por amor.
El Padre Celestial no quería de su Hijo la sangre y el sufrimiento. Lo que quería de su Hijo era una demostración perfecta del amor que le tenía. Y este amor perfecto se lo demostró Jesús obedeciéndole ciegamente hasta la muerte de cruz, que es lo que nosotros debemos aprender a hacer respecto de la Virgen. Ser siempre atentos, ¿qué nos pide la Virgen? ¿Qué nos enseña su ejemplo? Y con esa docilidad de unos esclavos, atender a lo que la gracia nos inspira. Nuestro segundo modelo de esclavitud es la Santísima Virgen María. Las dos veces en que ella se menciona en el Evangelio, es decir, cuando el ángel le anuncia que va a ser la Madre de Dios y cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, que ella le hace este elogio, la Santísima Virgen María se llama a sí misma esclava. El ángel le declara una gran misión que Dios le ha encomendado, de ser la madre del Mesías, del que todos estaban esperando. Y ella simplemente dice que es la esclava, es decir, que se abre totalmente con toda la disponibilidad de su ser a la voluntad de Dios. Y cuando Isabel la ensalza, que le dice, bendita tú entre las mujeres, ella dice, el Señor ha mirado la humillación de su esclava, porque ella se reconoce una criatura, sabe que todos los dones y todas las gracias vienen de las manos de Dios, y ella quiere corresponder a esos dones y a esas gracias con un sí que se va a prolongar hasta la entrega de su Hijo en la cruz. Ella le reveló a Santa Matilde, a cualquiera que me recuerde con devoción la alegría que tuve cuando pronuncié la palabra, aquí está la esclava del Señor, le haré reconocer verdaderamente que soy su madre y seré fiel en socorrerle. Es decir, que la exclusiva y única alegría de la Santísima Virgen María es ser la esclava del Señor. El cardenal Eduardo Pironio, hablando de la Santísima Virgen María, dice, María cierra los ojos y se entrega totalmente al plan de Dios. Toda ella es disponibilidad, toda ella es entrega. Y gracias a esta donación total como esclava, hace posible la unión de Dios con los hombres, de lo divino con lo terreno. Su sí se prolongó en cada momento de su vida. Cuando supo que su hijo debía nacer en Belén, en medio del frío, en un establo en medio de animales, ella dijo sí, sin quejarse, sin pronunciar alguna palabra de inconformidad. Cuando tuvo que ir a Egipto, marchar allá como extranjeros y como esclavos, ella dijo otra vez, hágase, porque se sabía la esclava del Señor. Es decir, que la esclavitud requiere de nosotros perseverancia. No podemos decir que somos esclavos de la Santísima Virgen María solamente cuando las cosas van bien, sino cuando Dios permite que en nuestra vida pasen cosas adversas, es cuando debemos repetir con la Santísima Virgen María, he aquí la esclava, y vivir a semejanza de ella, en todo momento, en las obras, vivir conforme a esa esclavitud. La santa esclavitud requiere humildad, abandono y entrega. Jesús, innumerables veces en el Evangelio, ensalza esta virtud de la humildad. En una ocasión, lleno de gozo y del Espíritu Santo, exclamó delante de sus discípulos, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos. En otra ocasión enseña que el que no se hiciese como niño no entraría en el reino de los cielos. En otra ocasión, en el Sermón de la Montaña, que lo podemos encontrar en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, el Señor dice, bienaventurados los mansos. Entonces vemos cómo este consejo que el Señor nos da de la humildad es un requisito indispensable para vivir desde el corazón la verdadera esclavitud de amor a María. Todo esto nos invita a someter nuestro corazón y a depender absolutamente de Dios y de su voluntad. Implica que seamos humildes en nuestro pensamiento, es decir, ser conscientes que, como dice el libro de la sabiduría,
los caminos de Dios no son nuestros caminos. Muchas veces nosotros juzgamos las cosas conforme lo vemos y nos cuesta por eso comprender cómo lo ve Dios y cómo lo ven los demás. Al hacernos esclavos, debemos saber asumir una actitud humilde en nuestra forma de pensar y de juzgar las cosas, sabiendo que como humanos podemos llegar a equivocarnos y debemos aprender a ceder la opinión a los demás que pueden también tener buenas ideas. Requiere también abandono. En Romanos 8:14 encontramos cómo Dios permite todas las cosas para el bien de los que lo aman. También referente a este abandono podemos encontrar otras citas bíblicas como Gálatas 4:6 y el Evangelio de San Juan 15:9. Requiere entrega, es decir, trabajar como quien sirve a Dios y no a los hombres, buscando primero el reino de Dios y su justicia, y sabiendo que todo lo demás Dios nos lo va a dar por añadidura. Y esto se vive desde lo que cada uno hace en su vida ordinaria, desde el trabajo que cada uno tiene, desde la universidad a la que cada uno va, en el entorno familiar, debe brillar en nosotros esa santa esclavitud, ese amor generoso y esa entrega constante a Dios en los hermanos. En Lucas 2:75 dice: «Tened ceñidos vuestros lomos, y estad encendidas las lámparas, y sed como quienes esperan a su amo de vuelta de las bodas, para que al llegar y llamar, al instante le abran. Dichosos los siervos aquellos a quienes el amo hallare en vela». También otra cita que pueden leer más adelante es de Lucas 17, del 7 al 10, que también es una de las parábolas de, como decimos, los siervos inútiles, que hace el Señor reconocer a ellos que cuando hagan una cosa se repitan a sí mismos. Somos siervos inútiles y solamente hacemos lo que debemos hacer. Santa Teresa de Ávila, nuestra gran doctora de la Iglesia, dice: «¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios». Porque muchas veces podemos confundir la vida espiritual con la simple oración, con la simple asistencia a la Santa Misa, solamente con leer libros devotos, hacer el Santo Rosario. Pero ser verdaderamente espirituales es someternos a Dios en todo, reconociendo que somos criaturas pequeñas y que Dios es nuestro Señor y Creador. Lope de Vega tiene una estrofa muy bonita que le escribe también a la Santísima Virgen María. «Escríbeme por esclavo de quien dijo que era esclava, que ya el nombre de María lo llevo escrito en el alma». Muchos, por no decir que somos exagerados, querrán quitar el nombre de esclavitud y decir simplemente que nos hemos consagrado a la Santísima Virgen María. Pero es más perfecto, porque es más humilde, decir y reconocer que somos esclavos. En el numeral 75 del Tratado de la Verdadera Devoción, dice cómo nosotros al decir expresamente que somos esclavos de la Santísima Virgen María, decimos implícitamente serlo de Dios y de Jesucristo. Podemos, conforme al parecer de los santos y de muchos varones insignes, llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de ser lo más perfectamente de Jesucristo. La Santísima Virgen es el medio del cual debemos servirnos para ir a Él. La inclinación más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo su Hijo, y la más viva inclinación del Hijo es que vayamos a Él por medio de la Madre. Y también en el tratado aparece otro ejemplo de cómo es más perfecto para un rey que se le ofrezca algo a través de su reina. Si un siervo o un vasallo tiene una manzana
que es una simple manzana delante de todas las riquezas que tiene un rey, y la ofrece a la reina la pondrá en una bandeja de plata o de oro y la ofrecerá al rey, y así este detalle le será agradable. De la misma manera, por medio de la esclavitud a María, nos hacemos más perfectamente esclavos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Un poco sobre la historia de la santa esclavitud, vemos algunos comentarios de algunos santos sobre lo dichoso que es consagrarse a la Santísima Virgen María. Primeramente, San Juan de Ávila habla un poco de San José, diciendo que San José, al hacerse esposo de la Santísima Virgen María, se hizo su esclavo. Es decir, como él estaba totalmente abierto al servicio de la Santísima Virgen María. Más aún, también luego, cuando el Verbo se encarnó, se hizo también esclavo suyo. San Ildefonso, que es un santo del siglo VII, decía que era esclavo de la esclava del Señor. Juan Jacobo fundó en París un seminario de San Sulpicio, que fue precisamente donde San Luis María conoció esta devoción a la Santísima Virgen María, que él luego iba a concretar en la consagración de amor que encontramos en el tratado. El santo cura de Ars hizo un voto de esclavitud mariana y fundó la cofradía de la Santa Esclavitud. San Alfonso María de Ligorio, que es uno de los más grandes doctores de la Iglesia, y se dice que uno de los más grandes devotos de la Santísima Virgen María también, le hacía esta oración a la Virgen: Oh Madre del Amor Hermoso, acéptame como esclavo y siervo vuestro eternamente. Mi reino en este mundo será servir a Jesús y a su Santísima Madre. San Juan Eudes, que había hecho un testamento, precisamente él, diciendo que era el esposo de la Santísima Virgen María, decía que se sentía orgulloso de ser su esclavo. Santa Margarita María de Alacoque, que era la esposa del Sagrado Corazón de Jesús, a la cual él se le apareció, diciéndole que su corazón había amado tanto a los hombres, muy a pesar de esta revelación directa que ella tuvo de nuestro Señor, ella reconocía en la devoción a la Santísima Virgen María no un medio de separarnos de Dios, sino antes un medio de acercarnos más fácilmente a Él. San Buenaventura decía: Yo, el más vil de los hombres, después del Señor me entrego a vos. Me despojo de mi voluntad. Tratadme y empleadme como vuestro esclavo. Sea vuestro esclavo eterno, mientras Dios sea Dios, a quien sea el honor por los siglos de los siglos. San Bernardo decía: No soy más que un vil esclavo, que tiene el gran honor de ser siervo de Cristo al mismo tiempo que de su madre. Y así no terminaríamos de mencionar los innumerables santos que han ensalzado la esclavitud de amor a María. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, cuando él fue escogido como Papa, lo primero que hizo fue consagrarle su pontificado a la Santísima Virgen María, reconociendo que era demasiado pequeño para llevar este encargo que el Señor le había dado. Y es uno también de los santos que más recomienda precisamente leer el Tratado de la Verdadera Devoción. Ahora les voy a compartir un poco sobre cómo más profundamente lo han hecho algunos santos, esto de consagrarse a la Santísima Virgen María. Por ejemplo, San Odilon, en el año 1040, se consagró a la Santísima Virgen María, haciéndose su esclavo de amor. San Pedro Damiano dice cómo su hermano el Beato Marín, en el año 1070, hizo también este voto de esclavitud a la Santísima Virgen María, y dice que fue de un modo muy admirable, porque delante de su confesor y delante de la imagen de la Santísima Virgen María, él depositó todo su dinero, diciendo que ella era desde ahora la señora y dueña de todos sus bienes.
Y así muchas otras personas practicaron esta devoción en privado hasta que en el siglo XVII se hizo pública. El padre Bartolomé de los Ríos se dedicó con el beato Simón Rojas, que era un íntimo amigo suyo, a difundir la santa esclavitud de amor a María en toda Alemania y España. Y así escribió volúmenes de libros sobre esta verdadera devoción. El padre Estanislao Falacio, que era un santo jesuita, dio a conocer esta devoción en toda Polonia. El padre Cornelio Alápide, que era muy recomendado por ser un hombre muy piadoso y de una ciencia muy profunda, había recibido de muchos obispos y teólogos el encargo de examinar esta devoción. Y luego de haberla examinado a profundidad, no dejó de alabarla y de vivirla. Los padres jesuitas, que siempre han sido celosos en el servicio de la Santísima Virgen, presentaron en nombre de los congregantes de Colonia un opúsculo sobre la santa esclavitud. Y así muchos santos, sobre todo en estos últimos tiempos, que son los tiempos de María, se han venido consagrando a Nuestra Señora. También nosotros queremos hacerlo, porque somos conscientes de que el camino más seguro y más perfecto para acercarnos a nuestro Señor es el de hacernos esclavos de la Santísima Virgen María. Por último, les voy a compartir un poco sobre el hecho de que al consagrarnos recibimos la cadena y la medalla de consagración como un signo exterior de lo que interiormente debemos vivir. En el numeral 236 del tratado, San Luis María explica muy claramente por qué lo hacemos. Muchas veces nos encontramos con personas que critican de la Iglesia el hecho de que la Iglesia venera imágenes, el hecho de que la Iglesia tiene muchos signos exteriores que precisamente nos ayudan a acordarnos de Dios, y esto lo hacen porque no entienden, porque no les hemos enseñado nosotros. En este numeral dice San Luis que es muy glorioso y muy recomendable para quienes se consagran llevar y portar siempre la cadenilla, que es un signo exterior que no es esencial, que bien puede suprimirse porque la verdadera devoción está dentro de nosotros mismos. Sin embargo, no puedo menos de alabar en gran manera a quienes una vez sacudidas las vergonzosas Sin embargo, no puedo menos de alabar en gran manera a quienes, una vez sacudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio con que estábamos atados por medio del pecado, se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo y se glorían con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo. La Virgen María, una vez que nos consagramos a ella, en su corazón queda de un modo indeleble nuestro nombre, para siempre, porque es una madre que ama de un modo incondicional y para toda la vida. Pero nosotros, que somos humanos, muchas veces tenemos necesidad de cosas externas para recordar lo interior. Así, cuando yo hago un acto de amor a la Santísima Virgen María, viendo la medalla o la cadena que llevo, puedo recordar que lo hago porque soy su esclavo. Cuando tengo una tentación y estoy a punto de caer, puedo tener la medalla y recordar que no puedo caer porque soy un esclavo de amor y ya no soy más esclavo del pecado. Pidámosle entonces a Dios que nos conceda verdaderamente ser humildes para poder someternos a su voluntad, siendo sus verdaderos esclavos de amor.